Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues familia, yo espero que ustedes como cada semana estén listas y listos, oiga, para conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores. Oiga, familia, y como cada semana les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente porque saben que nuestra cita semanal es fija. Eso ya es algo que como que esperamos en este espacio porque sepa que si usted me está escuchando, es jueves y ya son las 3:10 de la tarde, momento en el que usted, mira, le da pausa a lo que esté haciendo, bueno, excepto si está cocinando, pero todo lo demás, mira, déjelo en pausa, busque su tacita de café. Todavía hace algo de calor, así que si quieres sustituirlo por un frapecito, un refresquito o algo refrescante, mire, con gusto, haga lo que a usted le dé bienestar para que nos acompañe aquí a conversar acerca de los temas de cuidado, principalmente de un adulto mayor. Oiga, familia, spoiler alert, sepa que el programa de hoy va a estar muy bueno y vamos a hablar de un tema que ustedes nos suelen escribir mucho, que tiene que ver con el manejo de medicamentos. Bueno, hasta ahí. Ahí cierro el spoiler. Ya pronto va a conocer quién nos acompaña hoy de invitado, pero sepa, familia, que usted sabe que nuestros contenidos están disponibles para usted 24/7 para que conozca acerca de temas como lo es las demencias, el Alzheimer, el Parkinson, cómo decirle a un adulto mayor que hay que cuidarlo, sobre la estimulación cognitiva, acerca de la nutrición, esas recetas que nos hace nuestra chef Yadira, que son espectaculares, también están disponibles. Entre otros muchos temas, son horas de contenido. Usted va a hacer lo siguiente. Usted puede entrar o acceder a la plataforma de YouTube y en el buscador escribir Somos Cuidadores. Mira, y le va a aparecer todo el contenido. Oiga, y esto está chévere porque le permite a usted ponerle rostro a nuestros invitados. Pero también sepa que si a usted le gusta el formato de podcast para escucharlo mientras conduce, mientras está haciendo alguna tarea en la casa, o usted de los que le dice a Alexa que ponga el podcast de Somos Cuidadores para que mientras está haciendo alguna tarea escucharlo, está disponible en formato de podcast 24/7 para ustedes en la plataforma de Spotify o en la que usted prefiera. De la misma forma, familia, usted entre y en el buscador escribe Somos Cuidadores para que tenga ese contenido disponible para usted. Solamente le doy una tarea. Recuerden que solo le doy una tarea adicional y es que el conocimiento es para compartir. Así que si alguna persona que usted conozca se puede beneficiar de los temas, envíeselo. Si usted conoce algún amigo, algún compañero de trabajo que en ocasiones está lidiando con que se convirtió en cuidador o con alguna situación en particular, pues sepa que ahí tiene cientos de horas de contenido que tocan diferentes temas que usted, mire, puede darle ese apoyo. De hecho, incluye hasta temas legales, que saben que esos son uno de los temas que suele tener más duda la familia cuando comienza a cuidar. Y oye, eso aplica también a nuestra familia de Latinoamérica y el Caribe. Recuerden, nosotros les damos las gracias por los mensajes que nos envían al correo electrónico de somoscuidadores@pucpr.edu, porque nosotros los leemos y créanme que sus palabras de apoyo nos llenan, nos dan, miren, energía para continuar. Así que gracias por eso. Bueno, familia, ¿qué tenemos para hoy? Sin duda, el tener que, cuando cuidamos a un familiar que tiene un nivel de dependencia, trae unos retos. Eso lo sabemos. De hecho, en el programa hemos hablado en otros momentos, yo le invito a que pueda revisitar ese contenido, donde hemos hablado acerca de 7 indicadores de que una persona necesita apoyo o asistencia en el hogar, ¿verdad? Y el principal, bueno, el principal no, el que comienza a notar un deterioro o una ayuda en esa gestión es el manejo de medicamentos. ¿Por qué? Sabemos que por envejecer no vamos a estar enfermos. Sin embargo, no es menos cierto que el envejecimiento, el deterioro, entre otras muchas cosas, hace que personas que mientras van ganando años, pues puedan surgir unos deterioros que están vinculados con el deterioro natural o el envejecimiento natural de la persona o del ser humano. Así que trabajar con los medicamentos se torna crucial para la salud, para el bienestar y, sin duda alguna, es una responsabilidad grande para esa persona que le brinda apoyo y cuidado a un familiar. Por ello, vamos a estar conversando acerca de, mira, cómo es las mejores prácticas, acerca de los desafíos y cómo trabajar con el manejo de medicamentos en el hogar.
Recuerden que esto trae muchos issues porque saben que en Puerto Rico, ¿verdad? Para aquellos que están acá, quienes pueden trabajar con medicamentos recetados, entre otras cosas, son enfermeras y demás, pero no es lo mismo cuando estamos cuidando a un familiar. Así que, ¿cómo organizarlos? ¿Cómo recordar esas dosis? Vamos a discutir ese papel, ese rol que juega el cuidador en este proceso o el familiar en este proceso, cómo elaborar de manera eficaz la comunicación con los profesionales de la salud para garantizar el mejor cuidado. Y para eso, familia, hoy tenemos en nuestro programa el farmacéutico clínico que se desempeña en las clínicas ambulatorias del Hospital de Veteranos en San Juan y que ha tenido amplia experiencia, familia, en todo este tema de los medicamentos. Sin duda, un gran invitado y le damos la bienvenida al doctor Riolberto Santos Hoyos. Doctor, bienvenido a Somos Cuidadores. Qué gusto que al fin podamos estar acá. Saludos, saludos, gracias por la invitación y la oportunidad. Oh, no, sin gusto, al contrario, el gusto es nuestro, porque es que este tema, doctor, siempre trae mil y una preguntas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas condiciones, hay muchísimas situaciones donde el adulto mayor, debo decir, el cuidador se enfrenta a que el adulto mayor tiene múltiples especialistas que le dan múltiples recetas y de momento tienen muchos medicamentos y sobre todo el latinoamericano tiene una situación con la automedicación y con prestarse los medicamentos, que es algo crítico y grave, me imagino que usted lo ha visto en su experiencia, así que nos gustaría Mismo hablar es. de todo eso. Seguro que sí. ¿Qué le parece si comenzamos por cuál es el rol? Yo creo que para que las personas comprendan cuál es el rol del farmacéutico clínico, yo creo que sería ideal comenzar por ahí. Seguro la mayoría de las personas conocen a un farmacéutico por el que, ¿verdad? Recibe la receta y la despacha en farmacias de comunidad, pero acá en el hospital de veteranos y en muchos, ¿verdad? Hospitales en Estados Unidos tiene un rol un poquito más activo, un poquito más clínico y trabajando en equipos multidisciplinarios junto con los médicos primarios. Pues en el hospital de veteranos el rol de farmacéutico, en el caso, ¿verdad?, de mi posición, nosotros actuamos de manera interdisciplinaria, mano a mano con los proveedores o médicos, trabajando con pacientes que están fuera de meta en diversas condiciones. Dentro de ellas, algunas bastante comunes, como es la diabetes, la presión alta, el colesterol, pacientes que deseen dejar de fumar y entre muchos otros programas. Y es por eso que también en el Hospital de Veteranos trabajamos con una población un poquito mayor, aproximadamente entre 60 a 90 años, y que muchos de ellos no tienen la oportunidad de tener un cuidador o un familiar que esté en su casa o cercano para ayudarlos con respecto al uso y manejo de sus medicamentos. Y por eso nosotros como farmacéuticos aquí entramos y trabajamos mucho con ellos para ayudarlos de esa manera. Tenemos diferentes herramientas, que es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, que podemos, ¿verdad? Estar pendiente e información que no solo para cuidadores, sino para todas estas personas que no tienen ayuda un cuidador, y se le puede brindar esa información de cómo pueden mejorar el uso de sus medicamentos de una manera segura y efectiva, porque definitivamente los medicamentos es algo que muchos, ¿verdad? En esta edad mayor necesitan, ¿verdad? Para poder estar estable físicamente y muchas veces hasta mentalmente, y por eso entramos nosotros con un rol un poquito más activo en esa parte. Me agrada que podamos conversar también, como usted menciona, el darle recomendaciones a ese adulto mayor o a esa persona con condiciones de salud que tal vez no tiene familiar, porque está entrando una generación de adultos mayores que requieren cuidado ahora, que no tuvieron hijos, que tuvieron pocos hijos y son hijos que se fueron al exterior, o también en Puerto Rico, una de las cosas que no se suele hablar es que hay adultos mayores que sus hijos tienen condiciones de salud mental severas. Así Sí que mismo. cuando venimos a ver quién está disponible, por llamarlo de cierta manera, para cuidar a alguien que necesita cuidado. Pero bueno, así que me gusta, me agrada mucho la idea de lo que mencionó. ¿Qué le parece si hablamos o nos presenta cuáles son esos desafíos que son más comunes que enfrentan estos adultos mayores cuando hablamos específicamente del manejo de los medicamentos? Ok, el término más, ¿verdad? Más común a utilizar, o que podemos, o que quizás voy a estar utilizando más en este conversatorio contigo, es que se conozca lo que significa polifarmacia, ¿verdad? Es el término que utilizamos acá en el mundo quizás de medicina o farmacia, pero no es otra cosa que el paciente tiene muchos medicamentos. Tiene ¿verdad? Puede tener diferentes significados de hasta qué cantidad, o desde qué cantidad de medicamentos podemos llamarlo polifarmacia.
¿verdad? En algunos significados puede ser más de 9, 10 medicamentos, en otros más de 6, pero inclusive para cualquier persona tener 3 medicamentos puede ser muchos medicamentos, pero Ujú. ¿verdad? Tiene sus diferentes significados, pero polifarmacia es la utilización de muchos medicamentos para múltiples condiciones. Dentro de los retos que se puede enfrentar cuidador o inclusive esas personas mayores es la cantidad de medicamentos que utiliza. Por eso voy a estar utilizando el término polifarmacia. Y más aún cuando ese, ¿verdad? Ese cuidador o esa persona tiene múltiples proveedores, dicho médico primario, el cardiólogo, el nefrólogo y así sucesivamente con otras especialidades que muchas veces el error que cometemos o el reto que tenemos es que los pacientes no llevan un listado actualizado continuamente de sus medicamentos. Por ejemplo, el médico primario le da un medicamento para la alta presión y va al nefrólogo y se lo cambia, pero si no sabía que ya el paciente tenía un medicamento y así fue el cardiólogo y le dio otro medicamento, el paciente está utilizando 3 medicamentos o deja de utilizarlo y tenía que continuar utilizándolo porque no hay una sincronización de información entre esos proveedores. Y la cantidad de medicamentos y la poca educación cada vez que se le prescribe o receta un medicamento a estos pacientes es un reto bien grande. Otro reto es que el paciente muchas veces no tiene la oportunidad de poderle brindar información al proveedor porque el proveedor no se lo permite. Y entonces el paciente no tiene el conocimiento de la indicación del medicamento. Y muchas veces cuando va a la farmacia a pedir sus medicamentos no sabe para qué es. Y es otra manera de que ese, ¿verdad? Son retos que ellos presentan y uno debe, ¿verdad? Mejorar ese tipo de situaciones. Otro es que el paciente muchas veces no tiene claro cuándo pedir las repeticiones. Por eso hay muchos servicios de farmacia que están continuamente llamando a los pacientes para decirle, ¿le queda medicamento? Sí, no, para poderle, ¿verdad? Proveer las repeticiones. El paciente se le acabó el medicamento, no tiene conocimiento de que tiene que pedirlos y lo deja de utilizar un tiempo y es donde sus condiciones comienzan a ¿verdad? A volver hacia atrás. Fíjate, doctora, eso que Ajá, mencionó de específicamente del hecho de que no saben para qué son esos medicamentos, y a veces la dosis, a veces dicen, ves que no sé qué dosis, o no sé si punto 5 es mucho, o si 500 es mucho, que sin duda esa orientación, que pues, tristemente no siempre el médico la da, pero de alguna manera identificarla y brindarla y tener un conocimiento pleno de, oiga, de qué está utilizando es crucial. correcto. Y volvemos, quizás, ¿verdad? Muchas veces por cuestión de tiempo, porque nuestra vida diaria es continuamente moviéndose bien rápido, que salga la iniciativa tanto del paciente, ¿verdad? Por eso es bueno educarlo, que salga la iniciativa del paciente, del cuidador del paciente en cada cita, en la misma farmacia, conocer para qué es este medicamento. Y en qué nos ayuda que cada persona, cuidador o paciente, tenga conocimiento, porque cuando va a la farmacia a buscar este nuevo medicamento que algún proveedor le prescribió, le recetó, tan pronto le diga que es para la presión y ya sabe que él utilizaba otro medicamento para la presión, le surja la pregunta de, pero ¿es la misma categoría de medicamentos? ¿Me los debo tomar a la misma vez? ¿Voy a continuar con el que ya utilizaba? Y son preguntas que parecen, ¿verdad? Hasta cierto punto tontas, pero son importantes, Importantísimo, claro. porque ahí podemos evitar duplicidad y evitar duplicidad podemos evitar efectos adversos y así sucesivamente como otras situaciones. En adición, muchas veces para poder acelerar el proceso y ayudar a curar o a resolver alguna situación, los pacientes no siempre van a su mismo médico o a su médico primario. A veces buscan un médico que es del vecino de la casa, el que más cercano, el que abrió la clínica un domingo, un sábado, O que le dé y una muchas cita más veces cerca, más o pronto. le da la cita más cerca y le prescriben medicamentos y tampoco, quizás era para resolver un problema de a corto plazo y el paciente lo requiere de nuevo. De momento va a otra farmacia a comprar medicamento que era para resolver algo de una semana, pero lo continúa tomando porque no lo educaron que era para resolver ese problema de ese momento. Y tampoco tiene ese conocimiento. O que utilicen medicamentos para momentos específicos. Ejemplo, el médico le prescribe un medicamento para la alergia, pero no le educa bien que es solamente cuando tiene los síntomas y comienza a utilizar este medicamento de manera continua innecesariamente, pudiendo tomar muchos menos medicamentos al día, como no tenía la indicación clara y por cuánto tiempo continúa tomando medicamentos de manera crónica que no son necesarios. Sí, que sabe que al escucharlo
me gusta recalcar el rol importante que tiene ese familiar. Porque como bien mencionó, ¿verdad? Volvemos familiar. No es que por ser adulto mayor no tenga la capacidad de todas estas preguntas, de tener la información. Esa no es la conversación. Es que en ocasiones, oye, no preguntamos, no sabemos, y cuando vamos con un familiar o vamos con ese cuidador, o esa persona que me apoya, para no hablar de cuidador, ¿verdad? Que el que conozca, el poder comunicar los medicamentos a sus hijos, por ejemplo, que está tomando, en vez de mantenerlo callado, permite que lo que le está hablando el doctor, de que usted, mire, si le van a dar un medicamento para esa condición, espérate, pero es que ya él toma uno que está aquí, Correcto. o tomaba uno y se lo quitaron, o le bajaron la dosis, y de esa forma poder levantar alertas y prevenir el que haya una contraindicación. Doctor, me ha mencionado algunos, pero entiende que habló del sistema de alerta, de recordatorios, que eso puede ayudar muchísimo para recordar tomar los medicamentos, porque a veces tienen el medicamento y lo olvidan y piensan que tomarse las dos pastillas o píldoras que no se tomaron, a veces crean un mito enorme en esa línea. Es correcto. Para recordar utilizar los medicamentos, nosotros utilizamos aquí normalmente, ¿verdad? Y que se puede utilizar y es accesible fuera del hospital de veteranos, en farmacias de comunidad, en algunos hogares, lo que, ¿verdad? En nuestro Spanglish decimos un pillbox o un organizador de tabletas. ¿En qué nos ayuda eso? En que el paciente va a tener organizado semanalmente las pastillas que le tocan diariamente, tanto en la mañana, dividido en mañana, mediodía y tarde. Y de esa manera él puede saber si se le olvida o el mismo, inclusive el mismo cuidador que le pueda, o al apoyo, si se le olvida si el paciente tomó o no el medicamento, es abriendo el encasillado del día, de la hora, si tiene las pastillas no se las ha tomado. Si no tiene las pastillas, pues ese día ya me tomé las tabletas de la mañana y así sucesivamente. Y eso ayuda muchísimo a, a poder cumplir con la utilización de los medicamentos y evitar duplicar dosis diariamente. Eso es uno. También existen alarmas en el teléfono. Hay algunas aplicaciones, no conozco el nombre ahora, pero hay algunas aplicaciones que se pueden poner alarmas para utilizar los medicamentos. También hay servicios en farmacias de comunidad donde despachan los medicamentos por dosis unitaria. Le entregan unos panfletos de 4 semanas, ¿verdad? A los pacientes, donde el paciente lo que tiene que ir arrancando el pedacito y ir tomándose las pastillas de esos días. Y no tiene que preocuparse por nada más. Esos servicios los provee algunas farmacias. Es cuestión de comunicarse. Al final del día, ese despacho no se cobra adicional, sino es que son servicios que proveen para el consumo de su clientela. Y eso ayuda muchísimo a que el paciente pueda cumplir con sus medicamentos de una manera segura. Y lo último, si ¿verdad? Estas son cositas que si el paciente no tiene un apoyo Claro. continuo. Ujú. De manera de apoyo puede existir esa llamada temprano o esa llamada en la tarde recordándole al paciente, mira, te tomaste los medicamentos de la mañana, tomaste los medicamentos en la tarde, etcétera. Y eso es otra manera que se puede ayudar para mejorar el uso de medicamentos de una manera efectiva y segura. Mm, no, oiga, doctor, y eso que menciona es importante porque para el cuidador, para ese familiar, no el familiar, para el familiar, ese hijo que está tal vez que teniendo trabajo y que puede ir tal vez en la tarde una vez al día nada más a casa del familiar, no puede ir todos los días. De alguna forma, esas sugerencias que usted habló el espacio unitario, lo que ellos le llaman, nuestros adultos le llaman el pastillero, que es El ¿verdad? Donde pastillero. colocan esa es la palabra que ellos suelen utilizar. Ujú. Tal vez organizándolo en la semana, ese día que se visita, te da algo de tranquilidad, porque mira, cuando usted lo llama por videollamada, porque nuestros adultos mayores después de la pandemia son expertos tomando videollamadas, muéstrame, pues vamos, entonces ahí te da una sensación, ¿verdad? De que no están todas en el frasco y uno de los retos que podemos hablar en el próximo segmento, porque tenemos que ir a una pausa, es que si se han inventado tantas cosas y no una que se vea grande la letra del frasco. Así que sabemos que en nuestros adultos mayores uno de los retos es la visión en las letras pequeñas y este tipo de recomendaciones que ha brindado el doctor le permite a ustedes, familia, el que, mire, ayudar a compensar esas preocupaciones recurrentes. Doctor, tenemos que irnos a una pausa, pero me gustaría que al regresar hablemos un poco de esas alternativas para tal vez conservar y tener más durabilidad de los medicamentos en la temporada de huracanes, que sabe que cuando Perfecto.
llegamos a esta temporada, los familiares y los adultos mayores, una de sus preocupaciones es, por ejemplo, los que tienen insulina, que si tiene que estar refrigerada, que si no, que... Así que me gustaría que podamos hablar de eso, pero familia, eso usted lo va a escuchar cuando regresemos de la pausa aquí en Somos Cuidadores. Recuerde que si usted tiene dudas, preguntas o desea que le demos voz a sus historias, puede enviarnos un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu, somoscuidadores@pucpr.edu, y nosotros con mucho gusto le damos voz a sus historias, le enviamos la respuesta a la pregunta que tenga, y si no, familia, hacemos como hoy. Traemos un experto para que se la responda aquí en el programa. ¿Está bien? Así que nosotros vamos a una pausa, pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Ahora comienza Somos Cuidadores. Bueno, familia de Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores. Oiga, familia, si usted me está escuchando, sepa que ya completamos el primer segmento y tiene tarea porque ha estado muy bueno. El doctor Riolberto Santos Hoyos nos ha hecho una gran explicación de cómo manejar los medicamentos y esos riesgos, y alguna sugerencia tipo spoiler, porque usted sabe que en este segmento es que vienen las sugerencias. Así como que haremos esta recapitulación de las sugerencias que ha brindado el doctor. Pero sepa que no hay problema. Recuerde que usted tiene este contenido disponible para usted 24/7. Cuando acabe el programa, usted entre a la plataforma de YouTube o de Spotify y ahí, mire, escriba en el buscador Somos Cuidadores, y en el canal de Huellas del Futuro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico va a tener todo nuestro contenido disponible para ustedes. Recuerde que el conocimiento se comparte, ¿está bien? Así que si usted sabe de alguien que se puede beneficiar, sobre todo de este tema, que es uno de los temas que más nos piden, porque hay muchas dudas, muchos mitos sobre qué, si está correcto lo que están haciendo, si no, qué hacer y demás, que es sobre el manejo de los medicamentos, pues familia sepa que es importante, y sobre todo hoy que nos acompaña un farmacéutico clínico, debo decir, para darnos todas estas recomendaciones. Así que, como dicen los estudiantes, estamos queridos, estamos, mire, recibiendo conocimiento del bueno. Doctor Santos, nos quedamos con una pregunta en el tintero. Y era que, como saben, familia, ya llega la temporada. Nosotros en Puerto Rico, la temporada ganan ya está, estamos en ella, y esto sigue por ahí hasta ¿qué? Septiembre, octubre. Y sobre todo septiembre es uno de nuestros meses que históricamente nos crea o nos ha creado, yo creo que un trauma en este asunto de los huracanes. Y generalmente, sobre todo después del huracán María y los últimos, yo creo que los últimos eventos que han surgido en los últimos 5 o 6 años en Puerto Rico, uno de los temas que se habla es de cuando vienen los huracanes, cómo manejar estos medicamentos, cuáles son esas alternativas para la durabilidad de los mismos. Sobre todo, recuerdo que hubo, ¿verdad?, un gran revuelo con el tema de la insulina. Se había que tenerla refrigerada, pero no había electricidad, si se podía poner en hielo. Todo esto puede hacer que las personas cometan algunos errores que pueden ser comunes en esta temporada. Así que me gustaría hablar un poco sobre esto. Seguro que sí, pero quiero comenzar que, ¿verdad? Tanto como lo hemos mencionado anteriormente, pero para esta parte también de temporada de huracanes y para poder evitar cometer errores, siempre debemos tener, y es lo que quiero recalcar, que siempre debemos tener un listado actualizado de nuestros medicamentos. Que la persona, aunque tenga apoyo o cuidado, siempre en ese hogar donde esté esa persona con, ¿verdad? Esa persona mayor o que necesite un poquito más de ayuda que otra, tenga ese listado actualizado de medicamentos. ¿Por qué? Porque durante esta temporada de huracanes vienen muchas ayudas y así la persona puede ser capaz de saber qué es lo que está tomando, qué me hace falta, qué necesito de manera consciente. No se lo tiene que saber de memoria, por eso es que le digo que siempre debemos tener ese listado actualizado, y de esa manera nos ayuda en ese momento que vienen ayudas para las personas y también evitar errores. Otra cosita, como dije, que nos ayuda mucho en temporada de huracanes para evitar ¿verdad? Que nuestros medicamentos se dañen, es mantener estas pastilleros, como bien dijo ahí el doctor. Nosotros acá en Spanglish le llamamos pillbox o organizadores de pastillas. Pues eso nos ayuda a que haya menos cantidad fuera del frasco. Y ya por ahí quisiera comenzar. Una de las maneras para que los medicamentos sean duraderos es que mantenerlo la mayoría del tiempo en los frascos originales, siempre y cuando no llenemos un pastillero semanal. O la otra parte que puede ser mantenerlo fuera de áreas húmedas.
fuera de áreas húmedas donde no se tenga acceso a agua. Y mantenerlo en los frascos orinales siempre y cuando solamente en esa semana utilicemos los medicamentos. Otra cosita que me gustaría es medicamentos que requieran refrigeración y no tenemos luz, pues no necesariamente, la mayoría de estos medicamentos son insulinas o medicamentos para trabajar o trabajar algunas condiciones autoinmunes, pues puede utilizarse una neverita con un poquito de hielo y como diríamos ahí, estirar el hielo más que pueda. Y si aún así no tenemos acceso a hielo, porque muchas veces puede suceder, tratarlo de tener estos medicamentos en el área más fresca posible. No haya nada de sol durante ese día, no haya temperaturas más altas de las regulares que pues son 25 grados o que una persona se sienta en área fresca, porque no todas las insulinas requieren refrigeración y algunas requieren refrigeración siempre y cuando no estén en actual uso. Y lo que siempre recomendamos es que esas insulinas se mantengan en áreas frescas, que no le dé calor. Y como bien dije anteriormente, también mantener los frascos originales y no sacar las pastillas de ahí y tratar de abrirlo lo menos posible y utilizar, ahí en este caso deberíamos verla un poquito más de apoyo de parte de un cuidador, llenar los pillbox no a largo plazo, sino un poquito más a corto plazo para que estos medicamentos se preserven bien. No sé si aclaré la duda ahí, eso es lo más Sí, sí, no, importante. de hecho, le voy a añadir algo, Seguro que que a sí. veces los cuidadores y los adultos mayores suelen tener los medicamentos en el cuarto, en la habitación, y aire acondicionado, pero aire acondicionado lo encienden, lo apaga, y este cambio de temperatura pudiera entonces crear una humedad que afecte Es entonces la correcto. vida útil del medicamento. Es correcto, afecta. Muchas pastillas que se afectan por la humedad cambian su composición, se pueden triturar y por eso hay muchos pacientes IKEA que hay medicamentos que se le trituran a los pacientes sin haber acabado el frasco y es porque han recibido humedad o ciertos aspectos de que la pastilla es sensible. Así que, Eh, pues, ujú. en ese tipo de, ¿verdad? de situaciones, por eso debemos siempre tratar de tener un área de la casa donde siempre estén los medicamentos, que, ¿verdad? Y como que cumpla con estas cualidades, independientemente o no, ¿verdad? Estemos en una situación donde haya Claro. pasado alguna situación de emergencia, huracán, etcétera, debe estar en esa área, que eso no sea húmeda, que no la temperatura sea bastante consistente o constante durante el día. Medicamentos que pueden tener en su habitación, etcétera, son esos medicamentos que se toman en ayuna inmediatamente al levantarse. Y para, ¿verdad? Si el paciente tiene esa pequeña, ¿verdad? Problemática de que se le olvidan los medicamentos en la mañana y se los toma un poquito más tarde, pues hay medicamentos que requieren que se tomen con el estómago vacío completamente, como medicamentos para la tiroides. Pues ese tipo de medicamento uno lo puede tener ahí, uno lo acepta porque es tan pronto te levantes, te tomas el medicamento y sigues haciendo tus cositas. Pero fuera de los demás que requieren comer algo ¿verdad? Tener algo en el estómago o que se pueden tomar más adelante, pues lo recomendable es tenerlo constantemente en áreas fuera de humedad y que la temperatura no varíe tanto. O sea, fuera de la cocina, fuera del botequín del baño, eh, Correcto. que a veces volvemos, como usted dice, el tenerlo accesible hace que tal vez, yo creo que también la costumbre, culturalmente esa costumbre de que el botiquín, pero se bañan con agua caliente, se crea humedad, así que familia, ojo, yo creo que debe hacer un avalúo de todo eso. Si usted pasa y toca la pared y está mojada, pues familia sepa que está creando humedad y como esto tal vez, a lo mejor no, pero tal vez, ¿verdad? Así que ante la duda saluda, como decía mi abuelo, y vamos a prevenir. Correcto. Mencionó algo que me parece que podemos, o que me parece lo que me gustaría abundar un poco es con esa información que tenga el familiar que cuida, ¿verdad? Si ya lo vemos desde el familiar que cuida, esta información que es necesaria, que sería ideal o esencial, que debes de tener del medicamento de tu familiar. Porque, por ejemplo, como bien usted dice, yo tengo esta lista, pero sería bueno que esa lista al lado le ponga si ese medicamento tiene una indicación específica, por ejemplo, el que se ha tomado en ayunas, porque si no, el familiar ve la lista, pero, ajá, ¿y qué hago? Así que sería tal vez, ¿verdad? Estoy dando una sugerencia que pensando, pues mira, este medicamento es para tal condición y es con el estómago vacío, o este es con alimentos. ¿Qué información usted le sugeriría? Ok.
¿verdad? Yendo por la línea que estaba hablando, definitivamente, volviendo a la lista de medicamentos, que es bien importante que esa lista tenga indicación, como bien está diciendo, los potes de medicamentos normalmente traen la indicación, ¿verdad? Pero como quizás normalmente algunas personas no lo conocen, o quizás la letra es muy pequeña y no se puede leer bien. Y como eso, ¿verdad? Eso quizás no sea la manera más accesible o viable para conocer la indicación, se puede preguntar al farmacéutico o la primera vez leer el pote de la mejor manera que sea posible y colocarlo en esa lista de medicamentos. Indicación y otra cosa que para mí es importante y muchas personas no le dan, ¿verdad? Esa prioridad es la fecha de comienzo de ese medicamento. ¿Desde cuánto tiempo llevo tomando este medicamento? ¿Verdad? Porque eso es importante. Primero, porque cuando vea un proveedor, eso le puede decir o puede evaluar ¿verdad? De cuánto beneficio ha sido ese medicamento para la condición que está evaluando. Pues si, por ejemplo, tiene el azúcar elevada, pero un medicamento para la diabetes lo comenzó hace 2 semanas, pues no es un rango adecuado de yo decir lo que está funcionando o no. Por eso la fecha es importante. También porque la fecha es importante de comienzo del medicamento, porque del paciente experimentar algún efecto adverso o algún, ¿verdad?, síntoma que no es común en él, lo primero, el primer responsable que uno como detective de medicamentos va a ir es cuál fue el último medicamento que usted comenzó y cuándo. Entonces, si en esa lista no tenemos la fecha de comienzo de los medicamentos, pues algo entonces se complica la situación. Ahí ya hay que empezar a buscar que cuáles son las posibles interacciones que puede haber, cuáles son los efectos adversos de cada medicamento, no todos ocurren siempre y se complica la cosa. Y para facilitar el proceso, pues definitivamente la fecha de comienzo. Adicional a eso, ese listado con indicación y fecha de comienzo, el cuidador debe siempre tenerlo presente en cualquier visita médica de cualquier especialista. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros podríamos decir sería el récord electrónico de ese paciente. ¿Por qué? Porque lo voy a tener presente en cada visita y cada proveedor puede estar consciente de qué medicamentos está utilizando el paciente, pues yo voy a darle una alternativa distinta. O si le estoy dando esta alternativa porque como proveedor pienso que es mejor, puedo decir el medicamento número 5 de su lista lo vamos a descontinuar y puede hacer una anotación ahí. Este medicamento no se va a tomar más porque el que le estoy dando ahora va a sustituirlo. Ese es un beneficio de tener y que un cuidador debe tenerlo. Porque aunque el paciente debe saber estas cositas, muchos no son capaces de, pero aunque puedan serlo, va a tener una voz cantante o otra voz de apoyo de que pueda recordarle al proveedor qué es lo que toma o cuáles son los nuevos cambios en medicamentos. Otra cosita que el cuidador debe saber es cuándo le tocan las repeticiones de medicamentos y cómo es ese proceso de repeticiones. Dónde el paciente normalmente busca sus medicamentos, que eso es otra cosita que sería muy buena. Tratar de tener esta farmacia donde constantemente busco los medicamentos. Si por X o Y razón tengo que, ¿verdad?, irlo a buscar por la especialidad del medicamento o lo que sea, no hay problema, pero que sea uno que otro. Pero la mayoría de los medicamentos, tratarlos de recoger en una misma farmacia, porque eso ayuda a que también haya un récord de pacientes de todos los medicamentos, si en algún momento dado se necesita, todos los medicamentos que el paciente ha utilizado a través del tiempo. Eh, Y también bueno, hay algunas farmacias que entregan en el hogar, que también puede ser un alivio para el familiar de saber que le llegó el medicamento al hogar, porque en ocasiones con el día a día o adulto mayor dice, no, no te preocupes, yo resuelvo y ese yo resuelvo fue que no se buscó. Así que sin duda ese registro que creo, fíjate, pensando, doctor, me parece importante que ese registro, todos tenemos el teléfono, tal vez tener una aplicación segura donde esté ese registro, porque exactamente. en caso de que no necesitemos, pues mira, podemos ser precisos, o a veces en las llamadas, a veces, poniéndolo tal vez en un ejemplo, ese adulto mayor fue con el cuidador de apoyo, o por decir así, con otro de sus hijos a la visita médica, pero Ujú. quien lleva el control, ¿verdad? O tiene delegada la tarea de los medicamentos es otro de los hijos. Y pues mira, esa llamada mientras está en la consulta, pues déjame ver en el teléfono que yo tengo anotado todo esto y de alguna manera esa bitácora, ese registro esté, como usted dice, lo más sharp, lo más preciso posible para, oiga, para tener precaución, porque volvemos. A veces un medicamento, de hecho, nosotros grabamos un programa hace en mayo, creo que fue que salió, le invito a que lo vean, donde se habló de los medicamentos naturales y las hierbas, como también era importante incluirla en ese registro de medicamentos porque podrían tener algún tipo de interacción con el medicamento recetado.
Correcto, quería seguirte allá en esa línea y que conozcamos que no todos los medicamentos, ¿verdad? Para las diferentes condiciones son tabletas, pero la mayoría como son tabletas, también que debe conocer el cuidador qué tabletas se podrían picar, cuáles no, si se pueden triturar o no. También, como dije, no todos son tabletas, pues es bien importante porque tenemos medicamentos que son bien sensitivos en cambios en dosis, como por ejemplo, que muchos pacientes padecen de diabetes, las insulinas, ¿verdad? Un medicamento que ayuda mucho a bajar el azúcar, pero podrían ser hasta cierto punto letales en este tipo de pacientes con un bajón de azúcar. Por eso es bien importante que el cuidador sepa qué cantidad de unidades utiliza. Porque de momento, si el paciente normalmente utiliza 20 y esta vez le dio 30 porque no recordaba, o en la jeringuilla, ¿verdad? Como normalmente las personas cogen la insulina, cogió un poquito de más, podrían ser, ¿verdad? De accidentes hasta fatales por exceso de estos medicamentos. Por eso es bien importante, no solo en tabletas, sino en otros medicamentos que son inyectables, como lo son las insulinas, conocer detalladamente cuáles son las dosificaciones en unidades. Y por último, también conocer cuáles son las alergias de este paciente. ¿Para qué? Porque si viene a un proveedor nuevo, un especialista nuevo, esa información le brinda, estas son las alergias de este paciente para tenerlo en cuenta al momento de prescribir un medicamento y no tener que estar pasando por ¿verdad? Un efecto adverso de medicamento, si se puede prevenir. Básicamente esas son las cositas que yo entiendo que un cuidador debe tener en cuenta en el momento de conocimiento de los medicamentos de un paciente. Y eso tiene que ver con la seguridad, porque como usted menciona también, ese registro le permite a usted ese cambio de dosis, monitorearlo, tenerlo claro, cuestión de que, mire, al final del día, familia, un error puede costarle la vida a una persona o complicar aún el escenario Es de correcto. cuidado. Así que precaución con eso. También una de las cosas que hemos visto con los cuidadores es tener precaución con estos medicamentos que crean vértigo, mareo, porque si el paciente se lo toma solo y tiene un mareo, se cae, pues eso puede traer una fractura de cadera, entre otras cosas. Así que por eso es importante, familia, que usted, mire, esté alerta, esté al tanto. Así que, doctor, algunas recomendaciones finales para nuestros radioescuchas, los radioescuchas de Puerto Rico y aquellos cuidadores que nos ven en Latinoamérica a través de las diferentes plataformas digitales. Sí, como, ¿verdad? Como ya esos temitas, o sea, como, ¿verdad? Resumir lo que ya hemos hablado, es bien importante que cuidadores o personas de apoyo traten de estar presentes en la mayoría de las citas ¿verdad? De los médicos, ya sea primarios o especialistas, para, ¿verdad? Que tenga una voz adicional que pueda escuchar, ¿verdad? Un oído adicional que pueda escuchar y una voz adicional que pueda hablar por el paciente de qué está utilizando y cómo se ha sentido. ¿Verdad? Muchas veces la práctica de estos pacientes envejecientes es escuchar, escuchar, escuchar lo que dice el médico, pero muchas veces no tienen la oportunidad o no se sienten, ¿verdad? De manera de poder expresar lo que han sentido, cómo se han tomado los medicamentos. Y la práctica, ¿verdad? Normalmente fuera o en la mayoría de los proveedores es más bien hablar y decirle o hacerle preguntas cerradas a los pacientes, como estás tomando los medicamentos 2 veces al día y el paciente para evitar ser regañado prefiere decir sí, aunque no se los ha tomado porque le ha caído mal. Y eso, ¿qué puede provocar ¿verdad? Esa poca comunicación de paciente médico? Que entonces el médico entienda que el paciente se está tomando el medicamento, no le está haciendo el efecto y duplique dosis, le prescriba otro medicamento adicional. Y el simple hecho era que el paciente no se lo estaba tomando porque se estaba cayendo mal. Y quizás también no es que el paciente no se atrevió a decirlo, es que no se acordaba. Y ahí Sí, es sí. donde viene ese tipo de que cualquier persona que tenga apoyo o cuidador debe estar presente en la mayoría de las citas con ese listado de medicamentos para entonces tener esa otra voz cantante. Y eso, También, vamos a añadirle ajá, entonces una ajá, cláusula, como decir doctor, una cláusula de eso que usted mencionó, esos cambios que haya identificado, no lo deja a memoria, porque la cita puede ser en 3 meses o 6 meses, sino que la incluye ahí. es correcto, la Y va a incluye ahí. añadir algo más. Sí, Usted, también lo que quería decir es que, como también recomendé, tratar de ir siempre a los mismos proveedores. Si usted tiene un médico primario, tratar porque ya ese proveedor tiene un récord, sabe lo que les prescribió las veces anteriores y de esa manera podemos ser un poquito más eficientes y un poquito más acorde a lo que el paciente se ha ido tratando. Porque si no, cada proveedor que vaya lo va a tratar como un paciente nuevo. Y es volver a empezar en algo que ya, ¿verdad? Lo que sería seguir,
darle seguimiento. Y de ser necesario que tenga que ir a un proveedor nuevo por alguna situación, pues lo que hablamos anteriormente, tener el listado de medicamentos con indicación, fecha de comienzo, alergia, nos ayuda a que de ahí pueda partir el nuevo proveedor y no tener que comenzar todo de nuevo. Y básicamente esas serían mis recomendaciones y más adelante me gustaría, ¿verdad?, poder aportar y poder hablar un poquito más de estos retos que no solo son pacientes envejecientes, sino son poco, ¿verdad?, tienen pocos problemas de visión. Y Claro. ahí nosotros tenemos otras maneras o otras herramientas que podemos ayudar a estos pacientes con poca visión en términos de utilización de medicamentos, administración de insulina, etcétera, que más adelante podríamos compartir con ese conocimiento. Pues no se diga más, familia, ya usted escuchó que el doctor Santos va a estar con nosotros en otro programa dando esas recomendaciones que usted acaba de escuchar. Así que nosotros muy agradecidos, doctor, porque sin duda el mostrarle tanto al adulto mayor, pero también al familiar, lo que posiblemente su adulto mayor su familiar adulto mayor está atravesando o lo que ellos van a necesitar tener consciente cuando comiencen a cuidar es crucial e importante. Y si lo podemos atender de antemano, nos podemos preparar mejor, lo cual hace que la ansiedad, la preocupación y los niveles de estrés se mantengan mejor controlados por los cuidadores. Así que muchísimas Correcto. gracias por acompañarnos hoy, doctor. Gracias por estar aquí, sacar el tiempo y todas esas recomendaciones excelentes que nos ha brindado. Seguro, gracias por la oportunidad y aquí a la orden siempre que pueda aportar algún granito de arena. Gracias, doctor. Así que familia, usted acaba de escuchar al doctor Rigoberto Santos Hoyos, farmacéutico clínico, que brindó todas esas recomendaciones. Le invito, familia, a que usted, mire, entre a la plataforma y le envíe este contenido a los familiares, porque sin duda sus recomendaciones fueron excelentes y ya sabe que va a estar con nosotros próximamente. Pero si usted necesita apoyo emocional o de psicología clínica, recuerde que en la clínica interdisciplinaria de servicio a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico tienen el servicio. Usted lo que debe hacer es lo siguiente: dar una llamada al 787-841-2000 extensión 2413 o 2414. Si no, familia, mire, usted nos envía un correo a somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros con mucho gusto los vinculamos con nuestra familia extendida de la clínica. O mire, si tiene una pregunta para el doctor Santos y le gustaría que la conteste la próxima vez que esté con nosotros, también nos las puede enviar a somoscuidadores@pucpr.edu. Así que familia, nosotros no tenemos tiempo para más, pero recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora por la misma frecuencia la próxima semana y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.